Para muchas personas, la temporada navideña es el momento más maravilloso del año. Aman la música, los viajes y estar con sus familiares. Disfrutan de los aromas, las decoraciones, los cantos y la cena de Navidad. A los niños les encanta estar fuera de la escuela, abrir regalos, y es un periodo lleno de emoción. Para muchas personas, es como dice la canción, la época más maravillosa del año. Sin embargo, para otras personas, es un momento difícil, una época en la que se sienten particularmente solitarias. Para aquellos que han perdido seres queridos, es realmente difícil, ya que están acostumbrados a estar juntos en esta época y recuerdan las Navidades pasadas, lo que lo hace especialmente difícil para ellos. Pero para los cristianos del Nuevo Testamento, puede ser un periodo confuso, ya que ven letreros que dicen Jesús es la razón de la temporada, pero saben que no encuentran eso en la Biblia. También ven representaciones del nacimiento de Cristo y no están seguros de que es apropiado y que no lo es. Quieren disfrutar de las vacaciones, pero no quieren hacer nada que no sea correcto. Esto puede ser muy desconcertante. Hoy vamos a abordar algunas de estas cuestiones. Quiero hablar sobre algunos malentendidos sobre la Navidad. Vamos a discutir 3 de ellos: el primer malentendido sobre el nacimiento de Cristo, el segundo malentendido sobre el significado de la Navidad y el malentendido sobre la celebración de la Navidad. Malentendido sobre el nacimiento de Jesús. Ahora, sobre el nacimiento de Jesús, existen muchos malentendidos. Algunos probablemente los conozcas, otros quizás no. La historia del nacimiento de Jesús generalmente se cuenta de esta manera. Hace aproximadamente 2000 años, en la noche del 25 de diciembre, María llega a Belén montada en un burro, con la urgencia de dar a luz. A pesar de tratarse de una emergencia, todos los dueños de posadas los rechazan. Entonces, entregan al bebé Jesús en un establo. Luego, los ángeles cantan a los pastores y luego llegan 3 reyes en 3 camellos para adorar al recién nacido tranquilo y pacífico. El único problema es que esta historia está casi completamente equivocada. La historia del nacimiento de Jesús se ha contado y vuelto a contar tantas veces en obras, poemas, libros y películas que las personas tienen una visión muy distorsionada de los eventos reales. Claro, la única cuenta precisa de lo que sucedió se encuentra en la Biblia. Queremos examinar algunos de los malentendidos y ver lo que realmente dice la Biblia. Algunos de estos detalles son importantes, otros no tanto, pero el punto que quiero que entendamos es que a menudo lo que la gente cree no se basa en lo que realmente dice la Biblia, sino en lo que siempre les han dicho. Para aclarar lo que realmente dice la Biblia, necesitamos mirar la Biblia. Si tienes una Biblia y quieres seguir, ve a Lucas capítulo 2. Aquí está el primer malentendido sobre el nacimiento de Jesús. Número 1. La historia dice que María entró en Belén montada en un burro. Aquí está lo que realmente dice la Biblia, Lucas capítulo 2, versículo 3. Vamos a leerlo, y todos iban a inscribirse cada uno en su ciudad. También subió José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque él era de la casa y familia de David, para inscribirse con María, su esposa prometida, que estaba encinta. Eso es todo lo que dice. No menciona nada sobre un burro. Es posible que ella haya montado en un burro, pero la Biblia no lo dice. Podría haber sido un camello, hay varias posibilidades. Pero es interesante lo que realmente dice la Biblia y lo que la gente piensa que dice. Número 2. Otro malentendido es que Jesús nació la misma noche en que María llegó a Belén. Nuevamente, la Biblia no dice eso. Esto es parte de la historia que se cuenta tradicionalmente, pero en realidad podrían haber llegado semanas antes. La Biblia simplemente dice en Lucas capítulo 2, versículo 6, y sucedió que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Eso es todo lo que dice la Biblia, y no coincide bien con la historia tradicional. Número 3. Realmente no se menciona a un posadero que le dijo a María y José que no había lugar para ellos en la posada. De hecho, es más probable que María y José se hubieran quedado con parientes y no en algún tipo de hotel o motel de la época bíblica. Ahora, es posible que estés pensando, bueno, Lucas capítulo 2, versículo 7, si dice que no había lugar para ellos en la posada.
sí lo dice, y hablaremos más sobre eso en un momento. En el siguiente punto, número 4, Jesús nació en un establo. Amigos, se sorprenderían al saber que la Biblia no dice eso. Pueden preguntarse de dónde sacan las personas esa idea. Aquí está lo que realmente dice la Biblia, y este es el único lugar en la Biblia que aborda este tema, Lucas, capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. La Biblia no menciona un establo, simplemente dice que lo colocaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora bien, la palabra en el idioma original que se traduce como posada es la palabra cataluma. Esta palabra significa una habitación de huéspedes y puede referirse a un lugar de hospedaje o una posada. Muchos traductores eligieron traducirlo como posada, lo que nos da una cierta imagen en nuestras mentes. Sin embargo, esta misma palabra griega aparece otras 2 veces en la Biblia, una vez en Marcos 14, versículo 14, y una vez en Lucas 22, versículo 11. En ambos casos, se traduce como habitación de huéspedes. Según expertos en arqueología bíblica, es probable que Jesús haya nacido en la casa de parientes, pero probablemente en algún lugar fuera de las habitaciones normales de convivencia, en habitaciones de huéspedes. La Biblia en inglés básico dice que no había lugar para ellos en la casa, y la traducción literal dice que no había lugar para ellos en la habitación de huéspedes. Por lo tanto, lo que la tradición nos dice simplemente no corresponde a lo que realmente dice la Biblia. Aquí está el número 5. Y nuevamente, esto no es un gran problema, pero muestra cómo las personas perpetúan mitos sobre la Biblia. La canción Away in a Manger dice que el bebé despierta, pero el pequeño Señor Jesús no llora. Ahora, no sé qué decir al respecto, excepto que la Biblia no dice eso. Es una canción hermosa, pero el bebé podría haber estado llorando a todo pulmón. Simplemente no lo sabemos, es algo que hemos insertado en la historia. Aquí está el número 6. Realmente, 3 reyes montados en camellos vinieron al lugar de nacimiento de Jesús. En realidad, la Biblia no dice que reyes o camellos vinieron a visitar al bebé Jesús en el momento de su nacimiento. Dice que hombres sabios vinieron, pero primero, no dice hombres sabios nada sobre reyes, y segundo, la palabra para hombres sabios en el idioma original es plural, así que sabemos que había al menos 2, pero eso es todo lo que sabemos. Incluso hay tradiciones que dan nombres a los hombres sabios, pero eso carece totalmente de evidencia bíblica. Aquí estamos en el número 7. Jesús nació el 25 de diciembre o en el mes de diciembre. Aunque no es imposible, es altamente improbable. En primer lugar, la Biblia no nos dice cuándo nació Jesús. Lucas, capítulo 2, versículo 11, dice, porque hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Sin embargo, la Biblia no proporciona una fecha específica. De hecho, las evidencias bíblicas parecen apuntar a un tiempo diferente al de diciembre o enero. El hecho de que los pastores estuvieran en el campo indicaría que probablemente no era diciembre. Diciembre es frío en Judea, es lluvioso y habría sido improbable que los pastores estuvieran en los campos. Además, los padres de Jesús estaban yendo a Belén para el censo romano, y este no es el momento del año en que normalmente se haría un censo porque era difícil viajar. El tiempo invernal causaría carreteras heladas y condiciones difíciles, no era práctico y habría sido contraproducente. Entonces, la pregunta es ¿cuándo nació Jesús? Podemos especular sobre el tiempo. Creo que tenemos una pista en Lucas, capítulo 1. Jesús era 6 meses más joven que su primo Juan Bautista. Entonces, si podemos determinar cuándo nació Juan, podemos tener una idea sobre el nacimiento de Jesús. Lucas, capítulo 1, versículo 5, dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la división de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón, y su nombre era Isabel. Ahora, ten en cuenta que Zacarías está en la 8ª división, la división de Abías. Por lo tanto, debido al día de fiesta, él serviría en la 9ª semana.
Entonces, si empezamos con el primer mes, el mes hebreo de Nisán, que corresponde casi exactamente a nuestro mes de marzo, él serviría alrededor de mayo, tal vez a principios de mayo, y serviría durante una semana. Ahora, el versículo 23 dice, y aconteció que cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de esos días, su esposa Isabel concibió. Sigue esto, el curso de los sacerdotes comienza en el mes de marzo, la octava división que sería la novena semana coloca a Zacarías sirviendo en mayo. Así que, después de salir de su servicio, va a casa y su esposa concibe, llevando a Juan Bautista. Jesús fue concebido 6 meses después de eso, lo que colocaría su concepción en noviembre. Luego, María, su madre, lleva a Cristo durante 9 meses, lo que situaría su nacimiento alrededor del mes de agosto. Esto explicaría por qué los pastores estaban en el campo cuidando de sus ovejas, aún hacía calor en esa época. De hecho, leí en una fuente que sugiere que el momento probable para el viaje, el tiempo más comúnmente aceptado para viajar, sería a finales de septiembre, durante la época de la festividad anual de los tabernáculos. Por lo tanto, los indicadores sugieren que es más probable que Jesús haya nacido en septiembre o tal vez agosto, no en diciembre o enero. Así que hay muchos equívocos en torno al nacimiento de Jesús, y la tradición es muy diferente de lo que realmente dice la Biblia. En el siguiente punto, quiero discutir algunos equívocos sobre el significado de la Navidad. Claro, uno de los mayores equívocos es que es un día sagrado y, para algunas personas, es uno de los 2 días del año en que realmente entran en un edificio de iglesia. Pero la Biblia no atribuye ningún significado religioso a la Navidad. He visto un letrero en un edificio de iglesia denominacional cerca de mi casa que decía, José y María recibieron el primer regalo de Navidad. Pero sabes, el hecho es que José y María nunca habían oído hablar de la Navidad. La palabra Navidad no aparece en la Biblia y el concepto surgió mucho después de que la Biblia se completara. Si miramos la historia antes de que Jesús viniera a la tierra, había personas que practicaban festivales de mediados del invierno. Los mesopotámicos, por ejemplo, tenían una celebración de 12 días en la que se daban regalos mutuos con banquetes y encuentros con amigos, y esto tenía una conexión con sus dioses paganos. La enciclopedia Compton dice que otras nacionalidades también hacían esto, los romanos, los egipcios, los chinos, y esto fue antes del nacimiento de Cristo. En Tao, lo que sucede es que alrededor del año 325 después de Cristo, en la época del emperador Constantino, los grupos que eventualmente se convertirían en la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana unieron sus mentes y dijeron que hay todos estos festivales paganos ocurriendo en esta época del año y necesitamos algo para competir con eso, para que nuestra gente no sea atraída por estos festivales. Así que crearon la Navidad. Esto no tenía nada que ver con el verdadero cumpleaños de Jesús, era para crear una festividad que ofreciera otra opción en lugar de estas festividades paganas. No era un día santo y no vino de Dios. Ahora, un segundo equívoco sobre el significado de la Navidad es que es un momento en el que Jesucristo es sacrificado en la observancia de la Cena del Señor. La palabra Navidad proviene de 2 palabras, Cristo y misa, y, por supuesto, el término se refiere a la reunión o misa de la Iglesia Católica. La misa de Cristo es una misa especial en la que Jesucristo es sacrificado en la observancia de la Cena del Señor. Esta misa específica se realiza en conmemoración al nacimiento de Cristo, pero la Biblia nunca nos dice que Cristo sea sacrificado. De hecho, en Hebreos 9, versículo 28, dice que Él murió una vez, fue sacrificado solo una vez. No hay más sacrificio por los pecados, Hebreos 10, versículo 26. En la Biblia, se nos instruye a celebrar no el nacimiento de Jesús, sino la muerte de Jesús, y lo hacemos cada primer día de la semana, Hechos 20, versículo 7, al participar en la Cena del Señor. En tercer lugar, queremos discutir algunos equívocos sobre la celebración de la Navidad. Ahora, hay varios de ellos que queremos examinar. El número 1 es si es pecaminoso celebrar la Navidad. Ya hemos establecido que la Navidad no es el nacimiento de Jesús, ya hemos establecido que la Biblia no nos dice que celebremos este día, no es un día de observancia religiosa. Pero la pregunta es si hay algo malo en reunirse con la familia y intercambiar regalos.
Ciertamente, no hay nada malo en poner luces en tu casa o cantar en Tao en Natal. No, no hay nada de malo en eso. Aunque la Navidad tiene un origen religioso y algunas personas la celebran de esa manera, muchas de las tradiciones asociadas con la Navidad no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué colgamos medias en la chimenea? ¿Por qué tenemos muérdago o troncos de Navidad o Rudolf, el reno de nariz roja? Estas cosas no son religiosas y no estoy perpetuando un error religioso al participar en ellas. Ahora, no voy a poner un pesebre en mi patio o poner una estrella de Belén en la cima de mi árbol, pero celebrar las tradiciones seculares de la Navidad no viola ningún principio cristiano. El número 2 aquí está el segundo equívoco. Algunas personas argumentan que la Navidad tiene origen católico y que usar la palabra y celebrarla de cualquier manera es, por lo tanto, incorrecto porque perpetúa este error. Yo estaría en desacuerdo con eso por al menos dos razones. En primer lugar, la palabra en sí ya no se refiere a una misa católica específica, ahora se refiere a una festividad que se celebra en todo el mundo tanto por católicos como por no católicos, tanto por creyentes en Dios como por ateos. Por lo tanto, la palabra ha adquirido un significado diferente y es inconsistente rechazar una festividad basada en el origen de la palabra. Si hiciéramos eso, no podríamos usar la palabra domingo porque proviene del día sagrado del sol. No podríamos usar la palabra jueves porque se refiere al día del dios de la guerra Thor, y podríamos decir lo mismo acerca de otros días y sobre los nombres de nuestros meses también. Pero para nosotros, el jueves no es el día en que honramos a Thor, el dios de la guerra, es el quinto día de la semana. Y podemos decir lo mismo acerca de la Navidad, para nosotros, es un momento de celebración, no tiene el mismo significado religioso. El Natal no es una misa para Cristo, es un día de alegría y felicidad cuando amigos y seres queridos se reúnen, intercambian regalos y buenos deseos, y se relajan en una temporada de felicidad y buena voluntad. En tercer lugar, un tercer equívoco sobre la celebración de la Navidad es que algunas personas dirán que es pecaminoso poner un árbol de Navidad, e incluso dirán que la Biblia especifica esto. Cuando alguien cree que la Biblia aborda específicamente un tema, aprecio su conciencia en seguirla porque eso es lo que significa seguir la Biblia, y especialmente aprecio a una persona que renunciará a la diversión o será más estricta consigo misma para cumplir con la Biblia. Esto es el tipo correcto de corazón. Pero, ¿sabes? Los versículos que se citan como supuestamente condenando el árbol de Navidad realmente no se refieren a un árbol de Navidad. Uno de estos versículos es Jeremías, capítulo 10, versículos 2 al 4. Vamos a leer el pasaje y luego hablaremos al respecto. 2. No aprendan el camino de las naciones ni se asusten por las señales en el cielo, aunque los paganos se asusten por ellas. 3. Porque las costumbres de los pueblos son inútiles, cortan un árbol en el bosque, obra de las manos del artífice con el hacha. 4. Lo adornan con plata y oro, y lo aseguran con clavos y martillo para que no se tambalee. Este pasaje no se refiere a un árbol de Navidad. Está hablando sobre el tema de la idolatría. Los judíos estaban viviendo entre pueblos paganos y comenzaron a adoptar algunas de sus prácticas. Los versículos 1 y 2 dicen, así dice el Señor, no aprendan el camino de las naciones. En otras palabras, no se entreguen a la idolatría. Continúa diciendo, ni se asusten por las señales en el cielo, aunque los paganos se asusten por ellas. Esto podría referirse a la astrología o las señales del zodiaco, pero probablemente sea una referencia a eclipses, cometas y meteoritos, cosas que los antiguos paganos creían que eran señales. Les está diciendo que no se involucren en esas cosas. El versículo 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son inútiles, cortan un árbol en el bosque, obra de las manos del artífice con el hacha. Esta es la manera en que hacían ídolos. Comenzaba con alguien yendo al bosque, cortando un árbol y llevándolo de vuelta. Lo cubrían con plata y oro, y formaban un ídolo. Luego, tomaban clavos y lo aseguraban para que no se cayera. Esto muestra la absurdidad de la idolatría. No tiene absolutamente nada que ver con un árbol de Navidad. En cuarto lugar, un cuarto equívoco sobre la celebración de la Navidad, y esto cambia un poco el enfoque, pero creo que es importante decirlo, es que algunas personas sienten que necesitan gastar una gran cantidad de dinero en esta época del año.
Algunas personas se vuelven muy irresponsables y compran cosas que no pueden pagar, acumulando deudas en tarjetas de crédito que realmente les afectan durante el resto del año. A veces, las personas no dan tanto al Señor como deberían en este periodo del año porque no pueden después de comprar todas esas cosas. Y a veces, la codicia realmente puede dominarnos durante la temporada de Navidad. Pero diré algo más, no es mejor, especialmente cuando se trata de nuestros hijos, las cosas simples y el amor es lo que realmente recordarán. Sobre las festividades, cuando crecen, es el tiempo juntos y, al saber más cosas, tienden a volverse más codiciosos, y esto no los ayudará de ninguna manera. Muchos cristianos han luchado con esta cuestión sobre la Navidad, así que resumámoslo. Esto significa para nosotros que, como un feriado religioso establecido por Dios, la Navidad no es tal cosa. El Señor no nos dio la fecha de nacimiento de Cristo, no nos dio el mandamiento de celebrarlo ni nos dio específicamente ninguna autoridad para enseñarlo como un feriado cristiano. Si miramos con los ojos del Nuevo Testamento, tal cosa no existe. Pero es incorrecto celebrarlo como una observancia secular, no religiosa, sin connotaciones religiosas. Amigos, eso es una cuestión completamente diferente. Ahora agregaría esto, si eres una persona que cree que es incorrecto, entonces no debería ofender tu conciencia, Romanos 14. Porque si lo haces, estarás pecando. Amigos, Jesús es la razón para la salvación. Él es la razón para nuestra esperanza en el cielo. Él es la razón por la cual mañana vale la pena vivir, pero no es la razón de la temporada. Sin embargo, eso no significa que los cristianos no puedan disfrutarlo como un feriado secular y un momento de diversión y alegría con sus familias. Espero verte en el próximo video. Dios te bendiga.